Buenas, es un privilegio, es un gozo, una alegría poder otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor. También es un desafío y una responsabilidad para mí, siempre, porque la palabra de Dios es la que no volverá vacía. La palabra de Dios es la que discierne todo pensamiento. La palabra de Dios es cortante como espada de dos filos. La palabra de Dios es la que nos limpia. Dijo el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y nuestro Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es la palabra de Dios la que nos va haciendo libres de todo pecado, de todo mal. Es la palabra de Dios la que nos hace renacer espiritualmente, siendo renacidos por la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro. Así que es una responsabilidad y un privilegio también poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga, que pueda ser útil a sus vidas, a sus corazones, para gloria de nuestro Señor y para bien de nuestras almas. Así que continuamos con el texto de Tito, la carta a Tito, la palabra de Dios, la carta a Tito, viendo las características del hombre pastor llamado a ser ministro de Dios, ministro de la palabra. Habíamos visto algunas características como no soberbio, no iracundo, y hoy nos va a ocupar sobre ser santo. Vamos al texto para entender un poquito. Dice Tito 1:7, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahí nos vamos a enfocar. Santo, dueño de sí mismo. Tiene que ser santo. A ver, tenemos que entender qué significa santo acá. Primero, ver un panorama de lo que es santo. Bueno sería estudiar el libro de Levítico, que nos va a hablar mucho sobre la santidad. Y claro, hay un claro contraste con el tema de la santidad del sacerdote en el Antiguo Testamento, donde tenía que entrar en la presencia de Dios el sacerdote purificado de manera adecuada al lugar santo. Y tenemos un claro ejemplo de cómo no se hace en Levítico 10, donde dos sacerdotes, Nadab y Abiú, entran de manera inapropiada y son objetos del juicio de Dios inmediato. Y eso está para nuestro ejemplo, para que podamos ver eso y no cometer ese mismo error. Por eso vamos a tratar de entender qué es el requisito de ser santo. Primero vamos a entender la santidad en el creyente, que es ser santo. Bueno, no tenemos que entender que todo creyente que ha nacido por la palabra de Dios, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es santo. Es santo en el sentido de que es separado para Dios, nos va a enseñar la Biblia. Pero para entender eso también es necesario entender que la salvación es en tres tiempos. En el tiempo pasado, presente y futuro. Voy a explicar esto. Pasado, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvados, Dios pasa de alto su ira sobre nosotros y nos salva del infierno. Esa es la salvación pasada. Eso entendemos en la teología. Segundo, la salvación presente. De este es lo que vamos a tratar hoy. La salvación presente es la santificación diaria, el dejar el pecado diariamente, el limpiarnos, la purificación, el ir desechando todas esas obras de las tinieblas, esas obras en nosotros que no agradan al Señor. Y esa es la santificación diaria. Y ese es el desafío para todo creyente. Y acá en este requisito para el pastor, para el siervo de Dios,
es algo que él tiene que tener superado. No es que tenga que ser santo completamente, que nunca tenga un pensamiento impuro, que nunca peque. No, no es ese el sentido. Siempre va a haber luchas y las va a tener que haber. Pero el pastor, el ministro de Dios, es alguien que tiene que vivir en victoria, alguien que tiene que estar en comunión con el Señor, alguien maduro en la fe, alguien que es santo, que nadie lo puede acusar de algo indebido, inmoral, porque cómo él va a enseñar a otros. Así que ese es el sentido. Explicando eso y bueno, cerrando también el tema de la salvación que decían pasada, presente, la santificación, y futura. Bueno, futuro para terminar, decía la salvación futura es la salvación gloriosa cuando estemos en el cielo, de eso trata, de que la esperanza gloriosa, poder un día estar con el Señor, estar en el cielo y disfrutar de las bendiciones y del gozo eterno. Dice la Biblia que allá no habrá llanto ni dolor y que el Señor secará toda lágrima de nosotros. Así que esa es la salvación futura. Nos habla de la esperanza gloriosa del cielo, porque no acaba todo en esta vida, por supuesto. Creemos en la vida eterna. Así que bueno, entendiendo eso de santo, que somos separados para Dios, a ver, quería decir algo más sobre la santidad. La Biblia también nos dice que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y es interesante entender esto, que el apóstol Pablo nos va a decir en Filipenses 4:8, que pensemos en cosas buenas, en cosas dignas de alabanza, en cosas amables, y nos va a dar varias cosas. Y cuando obedecemos ese mandato, percibimos a Dios debidamente y podemos crecer espiritualmente. Por eso es la manera, como tiene que estar enfocada nuestra mente, nuestro corazón, en las cosas santas, en las cosas puras. Y eso es como vivimos el día a día, qué es lo que consumimos, qué es lo que miran nuestros ojos, qué es lo que pensamos, en qué ocupamos nuestro tiempo. Esa es la idea. Así que continuando con el requisito de ser santos, todos estamos llamados a ser santos. La Biblia nos va a hacer un llamado constante a la santificación, a la santidad. Podemos, si prestamos atención en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, siempre hacen mención a los santos que están en Colosas, a los santos que están acá, allá, santificados. Y siempre hay un énfasis en el crecimiento espiritual, en la santidad, en la santificación del creyente. Esa es una característica muy, muy importante. Y bueno, ya que también sin santidad, la Biblia no va a decir nadie verá al Señor. Haciendo referencia de vuelta a lo que les decía, que los puros de corazón verán a Dios. Y esa es la idea de que cuando uno pone su mente en las cosas puras, en las cosas de Dios, uno puede percibir a Dios verdaderamente y puede confiar en que lo verá un día. Así que en eso debemos ocuparnos. Concluyendo un poco el tema del obispo, del siervo de Dios, que es llamado a ser santo. Él es llamado, él tiene que estar en victoria. No es que nunca peque, les decía, pero él tiene que caminar con el Señor en victoria para poder llevar a otros hermanos a la victoria. Así que si vos tenés el llamado, el deseo en tu corazón, no te apresures. Si hay cosas en tu vida, en tu mente, en tu corazón que todavía no reflejan las características que nos va a pedir la palabra del Señor, y bueno, el Señor seguramente tiene que obrar en ti, como en cada uno tiene que obrar. Por eso no nos apresuremos. No hagamos como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor y fueron objetos del juicio de Dios. Así que, bueno, es un llamado y es un desafío a todos, a cada creyente, a buscar la santidad, a desechar las obras de las tinieblas, que pensemos qué cosas nos estorban nuestro crecimiento espiritual, qué cosas
hacen que nuestra comunión con el Señor, con la iglesia, con nuestros hermanos, se vea obstacularizada. Así que, bueno, ese es mi deseo, que podamos ver eso y entregar al Señor para crecer en la gracia y en sus caminos. Dios les bendiga.